Nada, vamos a empezar con el Darkest Dungeon 2. Acaba de salir hace 1 hora y cuarto. Así que nada, estamos aquí bien fresquitos para darle, ¿vale? No hace falta que hayáis jugado al Darkest Dungeon 1, ¿vale? Que supongo que es una duda que os puede surgir. La historia es continuada, pero no, el juego en sí, la historia no es que sea algo importante, ¿vale? Simplemente pues en el primero había un señor rico que vivía en una casa y tal, y como que se fue yendo un poquito hacia, digamos, hacia las artes oscuras o algo así, y acabó pues encontrando unos manuscritos y unas cosas que le llevó a abrir en el sótano de la casa, en las profundidades de la casa, digamos como las puertas del infierno o algo así, y por eso se llama el Darkest Dungeon, ¿vale? Y tú en el primero simplemente vas a esa zona a investigar a ver qué ha pasado y demás, y bueno, pues a derrotar evidentemente a los monstruos y demás, ¿no? Entonces este Darkest Dungeon 2 sigue un poco esa historia, pero ahora vamos por el mundo, y en vez de esa Darkest Dungeon debajo de la montaña, de la mansión, tenemos esta montaña que se ve aquí en la imagen, que va a ser donde nos dirijamos, al menos en la primera travesía, que es lo que yo he jugado en la beta, ¿vale? La primera versión de la beta. Así que nada, vamos a ver qué nos depara el jueguito. Ruin has found you at last. My protege, my friend. Our calculations were correct. Ese es el que os digo, el de la mansión. The Earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere, unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon and face the fearsome truth of the Darkest Dungeon. Of the Darkest Dungeon. Se viene, gente, se viene. Indistinct and ill-lighted. No comfort awaits you here. Empieza tu confesión. Vale, pues nada, como habéis visto, vamos a llevar, parece, el resto de la esperanza que queda en el mundo, supongo. Y aquí vamos a tener una lista de actos por los que vamos a ir avanzando. Serán como los distintos fases del juego o historia. Vamos a empezar por el prólogo, que es así un medio tutorial, ¿vale? Este va a ser el tutorial como tal. Vale, nada, aquí van a ir saliendo los tutoriales. Yo la mayoría de cosas que salgan que ya lo sepa y demás, las voy cerrando, ¿vale? Y os lo voy explicando yo y punto, ¿vale? Nada, aquí vamos con el carro. Aquí dentro están nuestros personajes y lo vamos conduciendo, ¿vale? Con las teclas. And I trembled at its terrible reverberations. The crossroads. A place between places. Vale, y aquí es donde elegimos, si no me equivoco, a nuestro equipo, ¿vale? El grupo, creación del grupo, vale. Nada, a diferencia del Darkest Dungeon 1, que teníamos un poblado y podríamos ir contratando a personajes y demás, y luego ir a hacer las mazmorras como tal,
Aquí vamos a tener unos personajes concretos, son las mismas clases que había en el 1, ¿vale? El modo de juego de cada una es igual, ¿vale? Este es el médico de la peste, el asaltatumbas, el forajido y el hombre de armas, ¿vale? Y todas estas que están aquí son clases que iremos desbloqueando a medida que vayamos haciendo runs, ¿vale? Con artilugios que consigamos en las runs, iremos desbloqueando las otras clases y otro montón de cosas, ¿vale? Aquí cuando elegís un personaje tenéis las posiciones desde las que él tiene ataques, ¿vale? Es decir, las posiciones más brillantes son, digamos, las que mejor le vienen a él, y a qué posiciones del enemigo vais a poder atacar, ¿vale? Así que nada, vamos a montarnos el primer equipito, que no hay mucho aquí que pensar. Vale, lo montamos así. Grupo al azar, vale. Y seguimos. Aquí entiendo que podéis ver las habilidades. Cada personaje va a tener 11 habilidades, ¿vale? Unas cuantas más que en el Darkest Dungeon 1. Y lo mismo, se van a ir desbloqueando a medida que juguemos con esos personajes, ¿vale? Las peculiaridades, esto ya lo veremos más adelante para no tampoco liaros mucho. Y nada, vamos a tirar. Esta primera run va a ser bastante sencillita, ya, ¿vale? Se han esforzado, yo creo, en que la llegada de nuevos jugadores sea un poquito más sencilla, ¿vale? Que sea más friendly que el 1, porque el 1 era bastante duro. Vale, y aquí tenemos el primer combate. Nada, aquí tenemos el sistema de combate, un combate por turno. Tenemos aquí de arriba el orden de actuación, y aquí debajo las habilidades, ¿vale? Entonces, pues si os ponéis encima de una habilidad, veis desde qué posición la puede lanzar, por ejemplo esta, y a qué posición llega. Vale, pues sin más, vamos aquí, nos ponemos encima de un enemigo y vemos que abajo ese 100% es la precisión, ¿vale? Luego el daño que va a hacer y la probabilidad de crítico. Y abajo izquierda aquí, pues tenéis el efecto. El objetivo recibe 4 de peste. El peste es un veneno, ¿vale? Que le va haciendo daño con el tiempo. Hasta lo voy a ir cerrando porque son cosas básicas. Con este, pues lo mismo, vamos a focusear a este mismo. Vale, aquí esto que tenéis aquí. En el 1 tú te tirabas buffos como en los RPGs normales, pues un 20% más de evasión, un 30% de defensa. Aquí lo que han implementado es un sistema de tokens, ¿vale? Tú te tiras una habilidad que te da bloqueo y tienes una unidad de bloqueo, ¿vale? Y ese bloqueo hace lo que dice ahí, recibe un 50% menos de daño en el próximo golpe. Desde que te den un golpe, te quitan ese token, ¿vale? O sea, perdéis el efecto, ¿vale? Vale, rematamos. Como veis, cuando matáis a un enemigo, salvo que uséis daño como el veneno, se queda el cadáver, ¿vale? Esto es importante porque si se os quedan los cadáveres delante, puede que no lleguéis a los enemigos de detrás, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es, en esos casos, limpiar el cadáver para que los demás se muevan, ¿vale? Nada, simplemente estoy haciendo los ataques básicos, ¿vale? Y rematamos. Vale, ya vamos a ir viendo cada cosita por separado, ¿vale? Después de cada combate siempre vamos a tener un loot. Dinero del altar. Si no me equivoco, esta es la moneda que te ayuda a progresar entre partidas, ¿vale? Y estos son los objetos que le puedes equipar a tus personajes, ¿vale? Los trinkets. Un 15% más de curaciones con habilidades, ¿vale? Pues nos lo llevamos todo. Y ahora se lo equiparemos a nuestro médico de la peste, que es el único que puede curar. Vale, el inventario, pues yo supongo que será ahí, correcto. Equipar baratijas, vale. A ver, si damos clic derecho en un personaje, pues aquí nos despliega el menú. Arrastramos la reliquia y listo. Y aquí tenemos nuestros recursos. Hay 3 tipos de recursos durante la run. Tenemos las reliquias, la maestría y las chucherías. Con la maestría vamos a subirles las habilidades a los personajes, y con las reliquias y las chucherías vamos a comprar cosas durante la partida, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir por aquí. Vale, durante el camino vamos a ir encontrando también encuentros como este, ¿vale? Que nos van a exigir tomar decisiones. Aquí pues nos están pidiendo ayuda y vemos que hay 2 personajes que quieren tomar la decisión, ¿vale? Los que tienen la exclamación. Cuando os ponéis encima, aquí debajo veis la parte esta de aquí, que os dice lo que os va a dar. Os va a dar un 100% más de luz,
La luz es esto. Cuanto más luz tengáis, digamos que vais a ir más seguros. Los enemigos van a tener menos bufos. Pero a medida que la luz se va apagando, los enemigos van a ser más fuertes, ¿vale? Y vosotros lo vais a tener más complicado. Entonces podemos elegir conseguir comida o conseguir una baratija, entiendo. O sea que vamos a ir por este. Tengo que mantenerlo, vale. En función de las decisiones que hagamos, nuestros aliados estarán de acuerdo o no con ello, ¿vale? Entonces, entre los 4 personajes se van a forjar unas amistades. Es importante que esas amistades sean positivas, porque también pueden ir al contrario, ¿vale? Puede llegar a un punto en el que se odien entre ellos y entonces te va a repercutir negativamente en el equipo. Vale, aquí tenemos más 2, eso creo que era velocidad y menos 10 de vida. Vamos a ver, vamos a equipar el objeto. Vamos a poner, por ejemplo, a esta. Yo creo que esta era velocidad, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la velocidad. La velocidad determina que, pues, quién va antes, ¿no? En los combates. Y aquí, no sé. Vale, si damos 2 veces a la W, el carro va solo, ¿vale? Se pone en modo automático. Pues si no queréis estar ahí teniendo que conducir. Todas estas cositas que hay por el camino es importante cogerlas, porque algunas os dan recursos o encontráis cosas que animan a los personajes y tal, ¿vale? Vale, vamos a ver. ¿Y esto que me está explicando? Vale, con la C abrimos la hoja de R, ok. Eso ya lo hemos enseñado. Vale, aquí delante, también si os ponéis encima de los enemigos, pues podréis ver su velocidad, su ataque, la resistencia que tienen a los distintos estados, ¿vale? Estos, por ejemplo, están cegados, han empezado cegados, tienen un 50% de probabilidad de fallar. Vamos a centrarnos en matar a los de atrás. A ver, pues tengo que recordar un poco qué hacen estas habilidades. Vale, vamos a lanzar cuchillazos. Yo creo que atrás no tenemos mucha gente que llegue. Vamos a tirar esto. Vale, le hemos metido combinación. Me estaba fijando que las habilidades de este personaje, fijaos que pone más 50 de crítico si el objetivo tiene combinación, ¿vale? Por eso le he metido este ataque con el mago de la peste, con el doctor de la plaga, ¿vale? Para poder combar. Este también ha hecho saltar la combinación y les ha hecho más daño. Vale, como veis se ha adelantado el mismo, ¿vale? Eso también es otra cosa que puede pasar. Durante el combate mantén Alt sobre los héroes enemigos para consultar la vista del académico. Ah, vale, nos dicen también las habilidades que tienen los enemigos y demás. A ver. Oh, interesante. Esto es nuevo, ¿eh? Vale, ahora está protegiéndolo el leñador, es decir, si le atacamos a este va a recibir el daño este de aquí, el principal, ¿vale? Y se ha puesto un bloqueo. Vale, nada, vamos a pegarle, sin más. Vale, voy a intentar seguir pegándole a este, aunque lo proteja. Vale, ha saltado ahí el crítico. A ver, ¿qué es esto? DST. Algunos ataques infligen daño con el tiempo, ¿vale? Este es la peste. Hay 3 tipos, tenemos el sangrado, la quemadura y la peste, ¿vale? Vale, veis que recibe el daño el de atrás, pero se le van quitando los tokens, así que tenemos que atacarle, ¿vale? Vale. 4 de daño. Vamos a rematar a este. Vamos a ponerle el combo. Vale, lo ha resistido, ¿vale? Aturdido cuando el objetivo tiene combo.
Esta de aquí hace más daño. Vale, vamos a ponernos esto. Bueno, no creo que lo matemos. Voy a usar esto de aquí para ponerme... para ponerme esto, el contraataque. Con este podemos aturdir, ¿vale? Voy a intentar darle. Lo resistió, ¿vale? Vale. Aquí tenéis... habéis visto que me ha salido ahí como un 1 negro, blanco y negro, ¿no? Los personajes tienen una barra de vida y tienen luego una barra de estrés. Si el estrés llega al máximo, el personaje pueden pasar dos cosas. O que le salga una tirada mala y el personaje se vuelva como un poco loco. Va a hacer que los demás se inflijan estrés. Puede que incluso se haga daño a sí mismo o empiece a atacar a tus aliados y cosas así. O que salga positivo y sea como una especie de bendición o algo así, que alivia el estrés de los demás y le da un buff y demás, ¿vale? Entonces nos van a poder atacar de dos formas, con el estrés, digamos mentalmente, y físicamente, ¿vale? Quitándonos vida. Vale, aquí el enemigo se ha quedado en el umbral de muerte, ¿vale? Nosotros, nuestros personajes, cada vez que lleguen a 0 de vida se van a quedar en el umbral. Si nos dan otro golpe nos matan. Y algunos enemigos también van a tener esa mecánica, ¿vale? Como veis, ahora se ha muerto por el veneno, ¿vale? Pero no se murió por el golpe que yo le di. O sea, hay una probabilidad de que aún así resista otra vez la muerte, ¿vale? Vale, aquí tenemos unas vendas. Estos son objetos consumibles que le vamos a poder equipar a los personajes para usar durante los combates, ¿vale? Así que vamos a equipárselas, por ejemplo, a este, que también te cura un 10% y nos quita el sangrado. Vale, el combate y el remate de monstruos, ¿vale? Este lo tenemos un poco tocado a Barristan, pero estamos llegando ya al primer punto de descanso. Esta es la posada, ¿vale? Y ahí se ve la montaña al fondo, que es donde tenemos que llegar. Vale, obtuviste 2 velas por llegar a la posada. Llegó a la antorcha y a la corona, ¿vale? Aquí tenemos los recursos, no hemos conseguido demasiado. Entiendo que porque también es el tutorial. Por fin has completado la fortitud en ti. Recoge cuanta esperanza puedas y termina la expedición. Vale, fin de la expedición. Completaste la misión del prólogo. Tu primera hazaña de vale, ya no queda más que hacer. Así que usa terminar expedición en la esquina inferior izquierda. Ajá. Por lo general la expedición puede terminar de 3 formas: una victoria, una derrota o por abandono. Ah, vale, o sea que esto ya era todo, ¿no? Vale. Vale, pues esto cuando yo jugué en la beta no estaba, ¿vale? Era directamente empezabas en el primer mapa. Vale, pues vamos a ver qué nos enseñan ahora. Vale, por primera victoria, por enfrentarte a tu fracaso, objetivos de héroe, guaridas purificadas, por superar el desagüe. Vale, regiones completadas. Ok. A ver qué nos dice aquí. Puedes terminar la expedición en cualquier momento y recoger las velas de la esperanza que te correspondan. En expediciones normales. Vale el esfuerzo de llegar hasta la próxima posada, ya que recibirás una buena cantidad de velas. Vale. Igual ahora nos enseñan para qué son estas velas. Altar de la esperanza. A ver. Ya os digo, esto no estaba en la primera versión de la beta. Vale, correcto. En cada expedición obtendrás velas de la esperanza. El altar es el lugar donde podrás usar estas velas para desbloquear nuevas clases, objetos, mascotas y más. Vale. En esta primera visita debes recorrer los campos de labranza. Los campos de labranza. ¿Esto? Baratijas, objetos de combate, objetos de la diligencia, objetos de posada. Vale, pues vamos a elegir baratijas, que son estos objetos que equipamos a los personajes. Si la cantidad de chucherías en inventario es mayor a 25, eliminamos un signo negativo. Vale. Los campos, aquí es donde puedes desbloquear más baratijas, o sea que sigues desbloqueando objetos. Vale. Cada objeto aparece de inmediato en el inventario en la expedición actual.
En la expedición actual. Vale. Baratija inolvidable. Si equipa un objeto marcado. Si equipa un objeto manchado. Inicio de la ronda 66%. Esto creo que era invisibilidad. Si estás invisible, 50% de crítico. Si no, más 50% de daño recibido. Eso creo que son reliquias que tienen un... Son poderosas, pero tienen un lado malo también. Pues igual compro una de estas. Bueno, las de la posada son buenas, porque también nos ayudan a aumentar la amistad entre nuestros amigos, de nuestros compañeros. Vale, nos elimina una enfermedad. Esto ya lo veremos. Aquí se ve que hay 165 objetos por desbloquear, ¿vale? Pues voy a elegir otro de estos. Y unas baratijas. Whisky. Es menos 1 de estrés y un 67% de probabilidad de un efecto positivo de amistad con otro, ¿vale? Con uno de los dos objetivos. Y venga, voy a coger otra baratija. Al golpear, se equipa un objeto inflamable, más 1 de quemadura. Se equipa un objeto inflamable, más 33 de perforación de resistencia a la quemadura. Vale, al fallar obtiene 2 de quemadura. Vale. Once more into the maelstrom, in search of what hope yet remains. Vale, pues vamos a ver si ahora nos deja elegir. Nos mandará al primer mapa. Sí, vale. Vale, pues veremos que hay en las otras localizaciones, ahí donde las velas, porque había bastantes cosas ahí en ruina. Vale, pues como veis hay 5 actos, cada uno con un boss final. Y en la beta estaba hasta la tercera, si no me equivoco, ¿vale? Digamos, hasta ayer estaba hasta la tercera. Yo solo jugué la primera. You have cowered in your crumbling den. I remember our first meeting on the steps of the university. Te va contando también un poco cómo se... El narrador creo que es amigo del hombre rico. And I recognized in you something of a kindred spirit. Despite our differences in age and position, we shared a keen fascination for archaeology, folklore, and, of course, occultism. The crossroads, a beacon for the La broken encrucijada. and the battered. Objetivo: visita 2 o más encuentros de ayuda. Vale, esto entiendo que son... Exacto, objetivos de cada personaje, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a formar el mismo equipo. Entra en el enredijo. Acepta el golpe final a 2 o más saqueadores. Acepta un golpe final a 2 o más demacrados. Vale. No recuerdo bien dónde estaban cada uno de estas clases de enemigos. The road is yours to travel, but you are not alone. You can feel it, a change in the air. Vale. Ahora ya, ¿no? The bulwark of your denial is giving way. Nada, lo dicho, perdonad, que tenía que hacer una paradita en boxe. Ya se me oye todo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, es importante en este juego, ¿vale? Tanto en este como en el primero, los enemigos más problemáticos suelen estar atrás, ¿vale? Las posiciones de atrás. Por eso nos interesa tener personajes que lleguen atrás a la última línea. Vale, vamos a... Esto nos da crítico. La personalidad tiene un 100% de crítico. Y evasión. Este creo que no nos pega. Pero vamos a empezar por tirarnos esto. Vale, y con esta vamos a ir a por este de aquí. Además, si empezamos matando a los de atrás primero. Esto solo tiene un 25% de probabilidad. A ver.
Y esto es... resistencia, resistencia. Vale. Vale, resistieron el otro. Hola. Vale, veis, estas os mueven a los aliados. Aquí me acaba de meter un menos 50 de ataque. A ver. Vale, y además nos ha metido, creo que este se llamaba angustia o algo así, que nos va metiendo estrés por turnos, ¿vale? No lo hemos metido. Vamos a intentar con este y con este matar a esta de aquí. Claro, ahora este en primera línea está un poco fastidiado. Vale. Lo voy a mover con el ataque del otro. Sí. Vale, buen critiquín. Steady yourself. Vale, esta habilidad tiene cooldown, ¿vale? Veis aquí que no la puedo utilizar. Y aquí me ha metido... Me ha aturdido. Vale, voy a usar esta habilidad. Si fijáis aquí a la izquierda pone a sí mismo, adelante 1, ¿vale? O sea que va a ser la habilidad y se va a poner el delante. Y además ha empujado al otro, o sea que nos ha dejado esta de aquí vendida. Ahora se ha vuelto a echar para adelante. Vale, vale, vale. Y esto... a sí mismo, esto es una cura para sí misma, vale. ¿Quién es esta? Esta. Intentar matar a esta. Y... un tirito aquí. Vale, perfecto. Aquí podemos también proteger a un aliado. Igual me convendría proteger a este, que ya se está quedando un poquillo tocado. Asimismo, se quita uno de estrés. Angustia más 5. Vale. Creo que voy a intentar proteger a este. Vale, perfecto. Vale, nos ha metido otra mierda de esta. Vamos a intentar meterle un venenillo que le vaya haciendo ahí daño. Vale, tiene 6 de vida. Ahora con este disparo ya se muere el próximo turno, ¿vale? Por los 2 de veneno. Vale, y este es el que tiene la cura, ¿vale? Vamos a tirarle aquí la cura y le quitamos además el sangrado. Vale, y nada, pues ya tiramos para adelante. Y esto de aquí, lo de angustia más 5. Ah, esto es si tiene... A ver, voy a probarlo, por probar. Angustia, a ver. Sí, el estrés, ¿no? Vale. Vale, o sea que este tiene una habilidad para quitar un poquillo de estrés. Vale. Ahí no sirvió de mucho porque este no tenía 5 de angustia. Nada, ya vamos a pegarle a este y rematamos. Podemos tirar otra curilla con este, así que vamos a aprovecharla. Y rematado. Ok. Vale, aquí nos han dado reliquias y las chucherías. Y además nos han dado 5 puntos de maestría que nos van a servir ahora en la posada para mejorar las habilidades. Vale. Vale, aquí a la izquierda tenemos esto de aquí. No permitas que la llama se extinga, la diligencia lleva la llama, a medida que avanza, su intensidad irá disminuyendo. Vale. Cuanto más flaquee su intensidad, más difíciles se pondrán las cosas. Vale.
Aquí tenemos ya la posada. Ahora os comento lo que es esto. Y vemos también un poquito qué se hace en la posada. Vale, obtuvimos 2 velas. Vale, aquí tenemos esto para eliminar enfermedades. Vale, nos han dado todos los objetos que desbloqueamos en el sitio este de las velas. Elimina un efecto negativo. Vale. Si equipa un objeto manchado. Vale, no tenemos ningún objeto manchado de esos, parece. Vale, descansar un poquito. Y ahora aquí es cuando podemos usar este tipo de objetos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco las amistades. Sistema de amistades. Vale, estos son estados en esta posada. Vale, aquí podemos ver el objetivo. Podemos llevar una mascota en el carro, ¿vale? Vínculos, vale. 999. Vale, están todos más o menos parejos. Vale, luego cada personaje va a tener rasgos positivos y negativos, ¿vale? Por ejemplo, aquí versus fanáticos tiene menos 20 de daño, recibe menos daño y hace más daño. Y al inicio de todos los turnos tiene un 10% de fallar los ataques, ¿vale? Estas cosas se las vamos a poder ir quitando o bloqueando para que no se nos cambie en los hospitales, ¿vale? Iremos a medida que entremos en las posadas. En cada posada creo que tienes probabilidades de que te salgan cosas buenas o malas, ¿vale? A ver, reliquias, baratijas que teníamos. Queremos eliminar un efecto negativo. Y este que tiene. Vale, vínculo positivo, menos 10 de daño. Vale, eso hay que quitárselo cuanto antes. Si la llama está por encima de 75 es más rápida. Esta es bastante buena. Le dan asco las vísceras y los fluidos corporales. Ok. Este tiene más daño contra demacrados. Y contra cadáveres gana estrés, ¿vale? Pues le voy a poner esta a Barristan porque tiene un 10% de probabilidad de obtener ceguera al inicio del turno. Así que bueno, igual cuadra y se lo quitan. Y esto de aquí pues por ahora no le vamos a dar uso. El inventario tiene un límite, o sea que no podemos estar aquí acumulando de todo, ¿vale? Entonces vamos a usar el whisky con este y con esta, por ejemplo. Vale, ya habéis visto que ha salido negativo. Ha empeorado la relación entre ellos. Luego no tengo a nadie con enfermedades, si me ha parecido ver bien. Vale, entonces aquí tenemos la vendedora. Vale, que vamos a poder comprar con nuestras reliquias y chucherías. La 5 probabilidad de vínculo positivo. Pero esto no se compra, ¿no? ¿O sí? Los objetos de la diligencia son en esencia baratijas para tu carruaje. Tu diligencia tiene una cantidad limitada de espacio, pero puedes bloquear más en el altar, ¿vale? Y esto es la tienda, ¿no? Ok. Vale, esto es un objeto gratuito que nos han dado. Vale, aquí tenemos objetos consumibles para quitarnos venenos, quemaduras, quitar los cuerpos del lado enemigo. Y estos son las reliquias. A ver si hay algo interesante. Resistencia. Más 5% de crítico. Vale, vamos a llevarnos esto. Y de oro puede añadir enfermedad. Más 10 de vida máxima. Esto le sube un poquito la amistad. Cura un 20%. 40 de resistencia. Me voy a llevar esto para curarlo. Objeto de combate. Con esto podemos sumar a la llama. Aquí disipamos el efecto este que nos va añadiendo estrés. Ahora vamos a ver dónde vamos a ir primero. Aquí podemos elegir entre varios caminos siempre. Vale. Y vemos aquí las recompensas, ¿vale? Pues yo voy a ir por esta porque nos van a dar 3 velas.
Dinero de altar 3 de 4. ¿Eso qué significa? Solo puedo ganar 4. Elegir región. La condición. Vale. Exterminio. Visita un cubil de criaturas. Ah, vale. Es el objetivo y la recompensa. Completa la guarida. Vale. Yo creo que voy a ir por aquí. Y ya sabiendo un poco por dónde vamos a ir, vamos a llevar algunos antídotos, porque entiendo que ahí nos van a meter venenos, ¿vale? Y voy a comprar un par de ellas de estas. Hay que guardar un poquito de oro para si nos encontramos un hospital, ¿vale? Vale, y aquí es donde subimos las habilidades. Aquí vemos en la parte amarilla de abajo cómo mejora la habilidad. Vale, lo primero que voy a mejorar es la cura. Nos cura un poquitillo más, pero bueno, esto se nota. Vale, y luego vamos a mejorar el disparo este. Aquí disparo de rastreador. El objetivo le pone una marca. Vale, elimina el esquivar y el invisible. Vale, y voy a mejorarle esta también, ¿vale? Porque nos da velocidad, 2 de contraataque y 1 de esquivar. Esto es un buen buff para si nos encontramos con un enemigo así peligroso. Vamos a mejorar también la daga para poder atacar a los de detrás, a los enemigos que están detrás. Vale, esta es la cura que tiene ella misma. Y por último, aquí metemos 2 más de veneno. Vale, incrementamos un poco la probabilidad de meterle... Ah, podemos meterle además aturdir. Esto está interesante, ¿eh? Venga, voy a optar por llevarme... Yo creo que el básico de este. Vale, si tiene una marca se cura. Ok. Vamos a mejorar esto. Habilidades mejoradas. Vale. Vale, y ahora aquí de lo que compramos podemos curar un 20%. Bueno, aquí ya están todos curados a full. Hasta la próxima posada. A ver. Vale, le suma un poquillo de vida. Vale, pues ya estoy lleno, gracias. Vale. Un potenciador ha ganado. Más 10 de vida máxima, ok. Y este tenía entrar en el redijo, encuentros de ayuda, demacrados y saqueadores, vale. Vale, pues cuando ya estamos listos, creo que ya lo he visto todo, ¿no? Ah, no, el carrocero, vale. Ponemos la llama radiante 1. Entiendo que podemos ir consiguiendo llama radiante 2, 3 y demás. Una vez que equipes este objeto no podrás quitárselo. Vale, arrastra, tal. Vale. Vale. Aquí tenemos en el carro tiene varios atributos. Aquí tiene las ruedas. Cuando están al 100% los héroes se van curando, ¿vale? Los héroes a medida que vamos avanzando con el carro sin pelear van a ir curándose poco a poco. Cuando encontramos baches en el camino, las ruedas se van a ir rompiendo, ¿vale? Y luego la armadura, cuando está al 100%, todos los héroes empiezan con un proteger, ¿vale? Que te reduce 50% el daño recibido, lo cual está bastante bien. Entonces aquí lo podemos reparar y esto se daña yendo por rutas peligrosas, ¿vale? Si no me equivoco, también cuando te quedas a 0, no sé si son las ruedas o la armadura, también te salta un combate aleatorio. Entonces una vez elegido el camino, descansamos y tiramos a la nueva zona. Vamos a dejar por aquí el primer fragmento del stream especial del lanzamiento del Darkest Dungeon. Hemos visto bastantes cosas, hemos visto los tutoriales, hemos aprendido varios sistemas que tiene el juego. Todavía quedan otros tantos por ver, ¿vale? Es un juego bastante complejo. Y nada, si os ha gustado, darle un like y manteneros atentos al canal, porque en el siguiente episodio vais a aprender una lección importante del Darkest Dungeon
y por qué este juego se hace tan duro para alguna gente, ¿vale? Vamos a seguir aprendiendo y viendo cómo funciona esta nueva entrega de este pedazo de juegazo, ¿vale? Así que nada, manteneros atentos al canal. Un saludo.